Cuando se trata de hablar sobre monas chinas en internet, el imaginario colectivo es demasiado amplio y con una infinidad de opiniones y ejemplos, desde las representaciones visuales más inocentes hasta las más cuestionables y funables. Y es que en términos de un videojuego, ¿qué cosa nueva se puede crear con ella? Tal parece que la gente de Joyoverso tiene su propia respuesta a esta pregunta, tratando una vez más de reinventar la rueda en términos de monitas chinas que se roban tu dinero, solo para que te olvides de cómo se ve la luz del día. Porque Sunless Sound Zero demuestra que una empresa de videojuegos no se hace multimillonaria sin saber lo que le gusta a la gente, con una apuesta que dice sí a todo y arroja todos los ingredientes a la sopa como chicas cartón oriental, furros, androides, necogirls, mates, góticas, chicos fríos, edgys y distantes, y todo el contenido que puede darle de comer hasta por un mes a un creador de la regla 34. Y créanme que Hoyoverse de verdad no tiene ni idea de lo que se ha metido cuando decidió invitarme a probar la beta del Zenless Zone Zero, porque de entre todos los catadores profesionales de waifus, decidieron extenderle la mano al único hombre que no ha tocado ni una sola vez al Genshin Impact o cualquiera de sus otras entregas. Así que mi opinión honesta será la de un casual enjoyer de los RPGs, pero de alguien que se ha jugado muchísimos hack and slash, y que obvio, secretamente, también me maman los diseños kawaii. Y aunque los furros y las monitas chinas van en contra de todo lo que creo, sé reconocer un buen diseño. Y ZZZ cumple en muchísimas formas con lo que esperarías de un juego de acción, con un combate sumamente simplificado para que hasta el primo Pedrito pueda disfrutarlo y sentir que está haciendo combos loquísimos con el mínimo esfuerzo. Porque el sistema de combate peca de solo ofrecerte 5 botones para interactuar, con un golpe normal, golpe fuerte, esquivo, cambio y ultimate, sin mayores complicaciones. Esto es algo que definitivamente puede desagradar a los veteranos, yo incluido, pero hay que subrayar que el ZZZ tomó una decisión comercialmente inteligente en este rubro, ya que, como un buen juego multiplataforma y portátil, pretende atraer a la mayoría de los jugadores, incluidos principalmente a los nuevos y casuales, tirando al rincón del olvido a los jugadores olds y traijaderos como su tío Bogart, que quieren un sistema de combos complejo como el de Devil May Cry, o una dificultad que te haga llorar del coraje como un Dark Souls. La sencillez de su combate pretende equilibrarse con unos visuales que te emocionan. En esta parte es donde se ve que tiraron todo el presupuesto a lo bestia, ya que el sistema de combos sí se ve espectacular, entre los cambios de personaje y las combinaciones de ataques. Es lo suficientemente fluido y bello para que te olvides de su pobreza mecánica, porque se te va la vida apretando el botón de ataque a lo pendejo, esquivando, metiendo golpes cargados y cambiando de personajes en el momento correcto. Y si a esta fórmula le metemos la variedad de personajes del juego, es lógico que te entretienes bastante con el simple hecho de estar cambiando entre uno y otro para cada misión, tratando de generar el combo que se vea más espectacular y meta más daño, incluyendo el hecho de que se siente bien tener a todos tus personajes en el mapa, repartiendo tablas a los sacos de boxeo de tus enemigos. Ahora que hablando sobre enemigos y variedad, realmente espero que este apartado mejore, o que al menos ofrezca un modo con mayor dificultad, ya que los enemigos se sienten literalmente como sacos de papas que generan un reto casi nulo, como si su existencia estuviera justificada solo para recibir azotes como un empleado de tercer mundo. Y de los jefes, ni hablar, que no se sienten realmente como jefes, ya que solo son sacos más resistentes y sus patrones de ataque no son tan espectaculares o retadores. Quiero pensar que esto tendrá que ver con ajustes a nivel de los personajes, y aunque no pretendo que el juego se sienta frustrante, es porque en este momento no representa un verdadero reto. E insisto, no es como que yo sea un super profesional de los hack and slash, pero es que ni siquiera te preocupa recibir un golpe en el juego, ya que son más como una caricia al rostro. Sobre el manejo de equipo e inventario, se siente como cualquier RPG que recién sacas de la mochila, estúpidamente abrumador y con la conciencia de que te va a tomar un buen rato entender por dónde va cada cosa. Y en ese aspecto, no tengo ninguna queja con el sistema de ZZZ. El manejo de inventario no es más complicado que el de cualquier RPG nuevo. Puedes acumular componentes que te permiten desbloquear objetos y personajes al azar, desbloquear atributos especiales para tus personajes cuando obtienes copias de sus tarjetas, subirlos de nivel con pistas y equiparles como unas especies de cápsulas que mejoran sus atributos. Curiosa y para nada sorprendente, todo en este juego se tiene que subir de nivel, y hasta para subir de nivel tienes que subir de nivel, para que cuando quieras subir de nivel te enfoques en subir niveles mientras subes de nivel, por lo que el grindeo es completamente real en ZZZ, y para mejorar a tus personajes necesitas muchísimos recursos para pasar sus etapas. Del 1 al 10 es una, del 10 al 20 es otra, y así consecutivamente. Lo mismo si quieres mejorar sus ataques, consiguiendo piezas que te permitan mejorar sus niveles. Lo cual, bueno, no está tan mal, si consideramos que estos candados suaves pretenden que no abuses de subir enfermamente algo y luego sea demasiado fácil pasar niveles y se pierde en cierta forma la magia del juego. El ritmo y la facilidad con los que los obtienes tampoco se siente horrible, por lo que la economía del juego se siente estable en este momento.
Ahora, sobre la historia del juego, me es muy difícil ser imparcial. O sea, joder, otro mundo postapocalíptico donde la humanidad consigue sobrevivir de alguna manera milagrosa y por los pelos, capitalizando la situación que casi los lleva hasta su extinción como una lucha social, económica y de clase. Lo de siempre, en otra historia promedio, pero con personajes sexualizados, pero al mismo tiempo censurados. Me encanta la referencia de escuchar la palabra Hollow, solo que aquí se refieren a espacios que generan dimensiones alternas, donde todo vale madres, y las personas se pierden o transforman en los seres denominados etéreos, si no van acompañados de expertos en navegación, mejor conocidos como proxies. Y adivina quién es un proxy en esta historia. Obvio que tú. Porque te toca la superchamba ilegal de guiar incautos que te pagan para recuperar u obtener cosas dentro de sus incursiones a estas dimensiones cambiantes y prohibidas, lo cual también es una referencia a la TAM. Si bien la historia es relativamente simple y colorida, es bien contada a través de sus personajes, cuyas interacciones son bastante decentes para que se te olvide que puedes pasar muchos minutos sin estar golpeando algo. Así la vida se te va en las típicas tareas y actividades mundanas como estarle tomando una foto a un gato callejero, porque entre dominar el bajo mundo y someter a organizaciones clandestinas de multinivel y estar haciendo los mandados de la esquina, uno siempre tiene sus prioridades claras. Algo que se aprecia, porque no todos queremos que solo nos tiren un mundo y nos den un arma. Algunos también queremos una buena historia, y si no es buena, que al menos sea un poco entretenida. Y en este apartado, Hoyoverse lo hace bastante bien, con unos visuales muy coherentes con el resto del juego y a través de una serie de historietas y algunos renders. Personalmente me divertí mucho con la introducción y el personaje que se la pasa tirando insultos censurados. Creo que es obvio que me identifico con estos niveles de comedia básica, y como madre lo voy a hacer. Sobre su diseño del mundo y del juego en general, es hermosísimo. Visualmente consiguen un universo que es muy atractivo y que es sumamente piadoso con los requerimientos de cualquier máquina, ya sea nuestro celular que tiene años pidiendo a gritos que lo dejemos morir o de nuestra tostadora glorificada. ZZZ es un juego que será fácil de correr en una gran cantidad de equipos, lo que es toda una proeza en sí, porque tienes un combate espectacular con un diseño de mundo coherente y muy bien logrado para mantener el atractivo. Es obvio que los del agujero han perfeccionado sus tácticas y saben bien cómo crear un universo que se vea atractivo para que te arrojes de lleno en él. Tanto en su paleta de colores como en el diseño de sus personajes, no tengo nada que reprocharle al juego, ya que su dirección de arte es impecable y hasta yo me vi bastante inmerso en su mundo y personajes. Aunque confieso que me gustarían algunas actualizaciones que permitan mejorar todavía más los gráficos y quitar la limitante de 60 cuadros. Pero no lo sé, siento que no van a invertirle mucho tiempo en algo que técnicamente no está roto, así que tampoco me hago ilusiones. Aquí también tengo que hacer una mención especial a las mecánicas de mazmorra o roguelike que el juego implementa. Al principio estaba bastante escéptico sobre esta manera de avanzar durante el combate, pero luego de jugarlo un poco más, me parece una táctica inteligente para brindar ritmo entre desconectar el cerebro para azotar botones y ponerte a pensar sobre cómo quieres avanzar. Completar cada laberinto al 100% tiene su reto, y aunque algunos desafíos son más sencillos que otros, no completarlos van a aludir a tu trastorno obsesivo compulsivo para que los termines sí o sí en cada misión. De los personajes, no se diga más, que vienen en diferentes estilos y colores, también en géneros y hasta especies de animales, para que en lugar de buscar osos maduros en Tinder, tú te conviertas en el oso maduro que siempre quisiste ser, literalmente, porque también puede ser una gatita con cuchillos, o un lobo, para que el meme al menos nunca muera. Y aunque todas estas cosas hacen enojar a nuestro señor, yo de verdad entiendo la variedad de opciones, que en el mundo hay gustos para todo. Y si bien lo de Vaporeon fue solo un oscuro capítulo en el cuaderno de nuestra sociedad, a veces yo también quiero jugar mis juegos como la chica kawaii que no soy, o como una Neko Girl con una maldita katana y que te pega como Virgil de Devil May Cry, cada día con una identidad diferente. Pero ya hablando en serio, le doy un maldito 10 a este apartado, y deja mucha expectativa para el futuro, ya que no se puede esperar menos de una empresa multimillonaria que se dedica a vender personajes. Y aquí tampoco decepcionan, con diseños muy particulares y un estilo de combate único en cada uno de ellos, lo que embona perfecto con el universo del juego y los diferentes tipos de facciones a los que pertenecen. A la distancia, puedo ver cómo van a arrancar algunos cultos y adoraciones a personajes específicos, lo que me parece bastante inevitable para este tipo de juegos. Pero es exactamente esta variedad de personajes lo que hace que quieras coleccionarlos a todos, y que te da una ansiedad al estilo Pokémon. Y si bien es bastante complicado juntarlos a todos por la cantidad de grindeo y suerte que se necesita, al menos puedes hacer un trabajo decente con lo que te toque. Y yo sé que algunos se toman muy personal el no tener al personaje que quieren, y está bien. Lamentablemente, no se le ve una forma segura para obtenerlos de momento, y es exactamente con esa ansiedad con la que el juego juega con nosotros, abusando de nuestro pequeño ludópata interior.
Créanme que yo venía preparado a esta revisión con una gran cantidad de chistes malísimos metidos en la mochila. Y solo porque el Hoyoverso se cambió de nombre, ya no puedo decir que MiHoYo se expande y que la empresa MiHoYo sí se rompió el culo trabajando para brindarnos una excelente entrega, ya que de MiHoYo no salen cosas malas. Zenless Zone Zero me parece un excelente juego que te entrega un montón de actividades para pasar el rato y que nunca dejes de grindear, con una campaña muy larga, con diferentes misiones, hollows y personajes para luchar y explorar. Si bien tienes todo el alcance de la mano en la pequeña colonia Cuadra en la Cavitas, me parece una buena decisión que no tengas que dedicar horas a escalar montañas y caminar por el monte solo para alcanzar la siguiente misión. La experiencia del RPG está muy simplificada para evitar tu sufrimiento en la exploración, lo que al mismo tiempo también puede jugarle muy rápidamente en contra, ya que el juego puede llegar a sentirse repetitivo al muy poco tiempo. Y aunque el montón de personajes y lo divertido que está narrado el modo historia puede ayudar a mitigar esta fatiga, la poca variedad de mecánicas en el combate hace que el juego ofrezca muy poco una vez que te acostumbras a lo impresionante de sus visuales. Y esta es la principal maldición de todo juego y Persona que se vende como bonito, ya que después de acostumbrarte a la belleza te deja de importar y eventualmente te deja de sorprender en el poco tiempo también. Por lo que me preocupa el futuro de este juego, ya que compite directamente con sus propios productos como Genshin Impact y Honkai. Así que es muy difícil saber qué tipo de nicho y público lo va a adoptar como un juego principal. Si bien ofrece un universo más moderno, con aspectos de combate más pulidos, me cuesta pensar en un motivo o motivación para grindear el juego más allá de terminar el modo historia. Si bien el Hoyoverso está muy a tiempo de implementar más mecánicas y actividades que ayuden con su monotonía, tiene un cimiento bastante sólido para todos los jugadores casuales que buscan un RPG con monas chinas presentadas en un empaque ligero y sumamente atractivo. Por lo que eso sería todo. Muchas gracias a la banda de Hoyoverse por rifarse con la invitación. Si ya probaste el juego o lo tienes bien checado para cuando salga oficialmente, me gustaría que me cuentes si piensas que puede ganarle el Genshin Impact y si sobre todo llegará a ser un gran éxito o fracaso para la compañía. Tampoco te olvides de darle me gusta si te ha entretenido esta revisión. Yo te mando un abrazo y me despido como siempre, deseándote un excelente día. Aprovecho para agradecer también a los miembros de este canal. Muchas gracias a Martes de Frescura y Planxus. Les mando un fuerte abrazo y de nuevo, muchas gracias.